Shalom Ubraja, Talmidim y Talmidot de la Torah. Talmidim y Talmidot de Yeshua HaMashiach. Estamos iniciando un nuevo libro, el libro de Vaikra, el libro comúnmente llamado en la diáspora como Levítico. Y estamos en nuestra segunda aliyá. Vamos a leer la segunda aliyá que la encontramos en el capítulo 1, 14. Y empieza diciendo, Re'im min aof ola, Carvano la Adonai beikriv min ha torim o min bene ayonah. Dice, y si el sacrificio in min aof ola, el ola, fuera, el sacrificio es de aves, presentarás tórtola o pichones de paloma. Entonces el sacerdote, el Cohen, llevará la víctima al altar. Le quitará la cabeza y le quemará en el altar, dejando que la sangre corra por el costado del altar. Le sacará el buche con sus plumas y lo arrojará al costado oriental del altar, junto al lugar de las cenizas. Luego partirá el ave por entre las alas sin separarlas del todo. Y el Cohen hará quemar la víctima sobre el altar, sobre los leños que están sobre el fuego. Y vuelve a decir, Juise riach nijoja la Adonai. Es ofrenda ígnea del olor grato al Eterno. Dijo. Y cuando algún alma brinde una ofrenda vegetal, dice, Benofesh ki takriv korban minja. Los korbanot que eran vegetales eran denominados minja. Y cuando algún alma brindare una ofrenda vegetal, minja, al Eterno, la oblación sería de harina de sémola. Verterá sobre ella aceite y luego le echará incienso. Llevará la ofrenda a los Coanim, hijos de Aarón, y tomará un puñado de la harina mezclada con aceite e incienso, y hará quemar el Cohen ese sahumerio en el misbeach, en el altar, para que sea ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Y lo que quede de la oblación será de Aarón y sus hijos, para quienes será cosa santísima entre las ofrendas ígneas al Eterno. Y si ofrece su oblación cocida al horno, será de tortas de harina no leudada, mezclada con aceite, o de obleas sin levadura, untadas con aceite. Si la oblación es cocida en un sartén, será de harina sin levadura, mezclada con aceite. La partirás en pedazo y derramarás sobre ellos aceite. Es ofrenda vegetal. Bueno, acá podemos ver varias misbot con respecto a los korbanot, con respecto a el olá y con respecto al minja. Nos damos cuenta que el Eterno desea que nosotros no nos presentemos con manos vacías. Algo que nos damos cuenta también es que todos los korbanot se tenían que pasar por el fuego. Y precisamente es una forma didáctica. El Eterno, muchos de los mandamientos que nos dio, es para darnos una enseñanza didáctica. Una enseñanza didáctica, ya que el humo de los korbanot, ¿a dónde subía, Javerín Javerot? Hacia los cielos. ¿Y de qué olor era? Olor grato. Me ponía yo a reflexionar y decir, qué delicia el olor del Beit Hamikdash. Qué delicia el olor, aquí no estamos hablando del Beit Hamikdash todavía, sino del Mishkan, de lo que era el Ohel HaMoed. ¿Se acuerdan? Que es Ohel, como esa tienda, esa carpa Moed de el testimonio de la presencia de él. Entonces, imagínense ese olor, los que han vivido aquí en Israel. En Israel tenemos la costumbre, precisamente yo creo que queda de los korbanot,
Aquí se mueven mucho lo que son los asados, los asados. En las festividades donde se puede encender fuego, se usa mucho el asado, se asa carne, se asa aves. Y, y en América Latina también, los que son de Argentina, cuando estuve en Argentina, hacen muchos asados. En Colombia también hacen muchos asados. En América Latina en general. Y qué delicia el olor del asado. O sea, de verdad, ¿a qué olía? ¿A qué olía el Oel Moed? Olía a restaurante de carne, a restaurante argentino de carne. Olía a lo que huelen estos asados de la Pampa Argentina, de los llanos en Colombia, a lo que huele, por ejemplo, un Jonas Maud aquí en todo Israel, en Jerusalén, en todos los parques, salen las familias a hacer asado y huele delicioso. Entonces, realmente eh, ese olor le agradaba al Eterno. Y lo interesante es que la forma didáctica era que él permitía que todo esto se tenía que consumir. Y si nosotros miramos hacia dónde asciende esa fragancia, hacia dónde asciende el humo de un asado, cuando estás asando una vaca, cuando estás asando un cordero, cuando estás asando un cabrito, un chivo, o cuando estás asando un ave, ese olor sube hacia los cielos. Sube hacia donde la esencia de la vida. Y ese era uno de los propósitos didácticos. Nos damos cuenta qué hermoso cómo el Eterno nos enseña a través de cada cosa, a través de por qué debemos usar tzitzit, de por qué debemos cubrir la cabeza, de por qué dejar la barba, de por qué todas estas cosas. Tiene enseñanzas didácticas. Porque precisamente cuando degollabas al animal, pues quería llevarte a arrepentimiento, a que tuvieras misericordia, porque era un justo, era un tamim, era un animalito tamim, porque qué pecado tenía el animal, era un animalito tamim inocente que moría por tus pecados. Tenías que poner tus manos sobre su cabeza, sentir su calor, sentir su respiración. Y los que hemos tenido la oportunidad de conocer las ovejas de cerca, tienen unos ojos muy grandes, muy expresivos. No he visto cuando van a matar una, pero los que trabajan en esto dicen que ellas presienten cuando las van a sacrificar y que les salen unas lágrimas gruesas, grandotas, y que lloran, dicen. Y parece que es verdad esto. Entonces, imagínate tú ver ese cordero, esa cabrita, ese ternero, y tener que poner tus manos sobre él y luego ver cómo es degollado delante tuyo y cómo su sangre, su vida es presentada a cambio de la tuya, para pagar por tus pecados, para pagar por tu expiación. Otra cosa hermosa que vemos, o terminamos con esto, eh, es ese deseo del Eterno de ver que nosotros nos arrepintamos por ver cómo el sufrimiento que nosotros deberíamos recibir lo lleve otro. Ese fue el mismo propósito de hacer que su hijo fuera golpeado, fuera bofeteado, fuera herido por nuestras rebeliones y fuera muerto por nuestros pecados. Para que nosotros al ver eso, al recordar, al sentirlo, al pensarlo, al imaginarlo, al dejar que el Ruach de él a nuestro Ruach nos muestre y nos dé testimonio de cómo fue su sacrificio, su corbán, nos volvamos en arrepentimiento al saber que él, justo entre los justos, pagó por nosotros. Entonces, ese es uno de los propósitos de el cual, por qué se tenía que sacrificar estos animales. El otro, ya cuando se estaba consumiendo en el fuego, el tener que estar ahí presente y cómo pasar de una experiencia a otra. Ya cuando son perdonados tus pecados, cuando era presentada la ofrenda, ya la situación cambiaba. Ya cuando has pasado esa escena de sensibilizar tu corazón, de haber llegado en Teshuvah y haber hecho Teshuvah, haber hecho un bidú y una confesión, haber puesto tus manos sobre el animalito y haber presentado su vida y haber visto este proceso, ya viene la consumación, cuando el Eterno acepta el sacrificio. Y ahí es cuando ya la escena cambia. Ya no estás viendo el animal en sí, sino estás viendo carne asada. Y ya la carne asada
ya da un sentimiento diferente. A menos de que el que esté viendo este video sea un vegetariano. Para un vegetariano, realmente estas parashot no son ideales para nada, porque yo creo que es lo más terrible para ellos, ¿no? Pero estamos hablando conforme a la Torah, conforme a las ordenanzas del Eterno. Eh, ya cuando tú estás al frente de carne despidiendo ese olor tan delicioso y viendo que es consumida para el Eterno, sube a los cielos, hace que tú levantes los ojos, te des cuenta que realmente el Eterno no es malo, no es que, ay, voy a matar animales a cambio suyo, no, la vida de los animales le pertenece a Él, simplemente la está tomando de vuelta. Ellos nos están haciendo un favor, simplemente están volviendo a su Creador. Asimismo, como tomó la vida de su Hijo de regreso para Él, para mostrarnos el camino que debíamos seguir. Así como los Corbanot nos mostraban el camino hacia donde llegaban nuestra obediencia, hacia donde nosotros teníamos que levantar nuestra mirada y cómo ese olor grato era recibido por el Eterno. Otra enseñanza que podríamos sacar de acá es cómo habían diferentes clases de Corbanot. Imagínate una persona que era muy humilde, que estaba en bancarrota o que estaba en dificultades. Imagínate de dónde iba a sacar para presentar un novillo, lo que es un ternero, ¿no? Una vaca, macho. ¿De dónde iba a sacar cuánto cuesta un novillo? Bueno, entonces que comprara un carnero, un cordero, un cabrito, un chivo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Pregunté hace poco, o no hace poco, hace como un año, le preguntaba a un pastor del desierto, ¿cuánto puede costar una oveja, un cordero? Y me dijo entre 1.000 y 1.300, 1.500 shekel. Traduciendo esto en dólares, ¿cuánto sería? Dividido por 5 más o menos como unos 400 algo, $500. Imagínate una persona pobre, ¿de dónde va a sacar eso para presentar el sacrificio? El Eterno también daba otra opción, las aves. Entonces el que no tenía los medios para presentar un vacuno o un cordero o un cabrito, tenía otra opción, las aves. Y aún el que no tenía opción para presentar una ave, aquel que no tenía cómo, iba a los granos, a los cereales. Entonces vemos cómo cada uno, conforme a su capacidad, tenía la oportunidad de presentarse delante del Eterno y presentar un sacrificio, presentar un corbán, presentar un olá, presentar un minjá. Y muchas veces ni siquiera, no era necesariamente para expiación, sino de shalom también, de agradecimiento, de estar en paz con el Eterno. Pero se presentaba delante de Él para que fuera de olor grato a Él. Y terminamos viendo que era prohibido que estos minjá, estas ofrendas vegetales, tuvieran levadura. Nuevamente, el Eterno, el papá de Yeshua, enseñándonos aquello que vino su hijo, Yeshua el Mashiach, que vino a recordarnos simplemente, a profundizar la levadura, cuidarnos de la levadura. En Pesaj no se usaba levadura, porque ¿qué sucede con la levadura? La levadura hace crecer la masa. La levadura engaña, mientras que las tortas o los panes hechos sin levadura son macizos. Lo que tú ves es lo que realmente es. No como algunas veces tenemos la experiencia que hay panes muy deliciosos, muy hermosos, que uno ve, me ha pasado aquí en Israel, los ve uno, wow, y compra ese pan, y cuando le vas a pegar el mordisco, ¡fu!, se desinflan. Y yo sé que eso se usa muchísimo más fuera de Israel. Es la famosa panes de mentira. O sea, se ven grandísimos y tú para desayunar tienes que comerte 4 o 5 porque se ven grandes, pero realmente es pura levadura, engordado, pura mentira. Como lo que pasa con la religión, como pasa cuando nosotros añadimos enseñanzas interpretativas nuestras, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, y de 613 misbot sacamos miles de añaduras, inflamos la Torah, inflamos los mandamientos del Eterno a un punto que se ve una cosa gigantesca que
se cree que nadie es capaz de obedecer. Por eso el tabú de los cristianos que dicen la ley, nadie la puede obedecer, porque ellos mezclan, ellos confunden y creen que cuando se habla de ley, se habla juntamente de la ley de la Torá y la ley rabínica. Por eso el Eterno nos enseñaba y nos hablaba a través de enseñanzas didácticas como estas, no levadura. Más adelante vamos a ver otra cosa que no permitía que hubiera, prohibía que hubiera, y algo que sí pedía que siempre hubiera. Bueno, espero que también escudriñen y que tomen aquello que personalmente el Eterno les enseñe en cada uno de sus estudios de la aliyá, de la porción diaria de la Torah, sin dejar de estudiar los textos de Yeshua, nuestro rabí, nuestro guiador, nuestro buen pastor, nuestro roé, y también estudiando los Teilim, los Salmos, estudiando proverbios para adquirir sabiduría. Y en general llevando una dieta balanceada de eh, lo que es el Tanaj, la Torah, Nevim y Ketuvim y las palabras de Yeshua. Que el Eterno les bendiga, Beshen Yeshua HaMashiach, desde Israel.